ya sea una entidad privada o una entidad gubernamental para hacer el viaje hasta acá, ¿no? Desde que compré mi boleto por el internet, ingresé obviamente mis datos para la compra del boleto, hasta el check-in también, cuando hice el check-in a mi vuelo. En el aeropuerto hay una serie de trámites, la inscripción inclusive en este mismo seminario. Al llegar a Chile obviamente uno tiene que hacer el trámite de aduanas y de migración, en donde también se entregan datos que son bastante personales, el check-in del hotel, etc. Entonces, en el transcurso solamente de participar en este seminario, más de 8 ocasiones algún controlador o algún procesador de información personal ha tenido ya sea custodia o la transferencia de mi información, ¿no? Entonces nos queda claro que no solamente existe esa entrega de la información, pero lo que sucede una vez que esa información se haya entregado, es decir, si hay abuso, si hay una transferencia, si hay una pérdida de la información, si hay una compartición de información con una entidad indebida, etc. Este es precisamente el motivo que se está trabajando el tema y es el papel que está jugando la organización en tratar de resolver. Con respecto a los antecedentes legislativos, también acá muy rápidamente, lo importante de entender, quizá como punto de partida, tiene que ver con que el derecho o la protección de los datos personales de uno deriva, como ya se ha dicho, del derecho a la privacidad de una persona. Y el derecho a la privacidad varía de región en región. Es decir, en Europa la privacidad se entiende como un derecho humano. En las Américas, la privacidad no ha llegado, digamos, a cobrar ese tipo de identidad en nuestros instrumentos jurídicos o en las decisiones de nuestros tribunales. Y por lo tanto, si el origen, la interpretación de dónde viene este derecho varía, obviamente el tratamiento en la legislación también varía. En sí, el estudio identificó y se basó en 3 grandes tipos de sistemas legislativos. Está el europeo, que ya vimos dentro del sistema español, que viene siendo uno de los más ejemplares y de los que mejores funciona en la Unión Europea. Es un sistema realmente que ha sido el más comprensivo, el más estricto, con respecto a cómo se pueden recopilar y qué es lo que se puede hacer con la información y los datos personales de una persona. En contraste a esto está el sistema de Estados Unidos, que vamos a ver es un sistema medio autorregulatorio, y en América Latina tenemos el sistema de habeas data, que también tiene o conlleva algunas implicaciones con respecto a la protección de datos personales. Ahora, lo que se está tratando de llevar a cabo, el objetivo principal es cómo podemos balancear este derecho a la privacidad, por un lado, la protección del derecho a la privacidad y por otro lado, obviamente, fomentar el flujo transfronterizo de información, el flujo transfronterizo de comercio, el comercio electrónico. Y no son solamente, no sé, objetivos encontrados, objetivos que no se pueden llevar a cabo, sino que el propósito, o quizá el objetivo principal de los legisladores en materia de protección de datos es buscar el balance correcto, ¿no? Buscar el balance que proteja la identidad, de que proteja la privacidad, proteja los datos personales de una persona, pero que a la misma vez no restrinja y siga fomentando el comercio electrónico. Bueno, como mencioné, en el sistema europeo la privacidad, la protección de datos personales deviene de la interpretación de que es un derecho humano. El Consejo de Europa ya lo ha dicho, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos se encuentran encapsulados dentro de la Directiva de la Unión Europea, en donde sí se establece que toda persona tiene el derecho a esta protección. Y por lo tanto, esto viene a regular todo aspecto de la protección de datos personales, tanto los datos personales en posesión de entidades gubernamentales como en posesión de entidades privadas. La directiva de la Unión Europea, por su lado, también reconoce que
el derecho a la privacidad y el derecho de la protección de datos personales es un derecho fundamental y, bueno, regula de A a Z cómo se lleva a cabo la tramitación y el control y la transmisión de esa información. De forma más importante, obviamente, y de efecto práctico para los países en este hemisferio, es la aplicación extraterritorial del sistema europeo por medio de esta directiva que requiere que si la Unión Europea va a transmitir o recibir información o datos personales de otra jurisdicción, esta otra jurisdicción tiene que asegurar tiene que garantizar el mismo nivel de protección a los datos personales en ese país que se garantiza bajo la directiva de la Unión Europea. Ahora, como dije, hay un contraste en el sistema de Estados Unidos en donde el derecho no se interpreta como un derecho humano, sino que se interpreta como un derecho legal o un derecho constitucional, en donde la Corte Suprema de Estados Unidos determina que hay un derecho a la privacidad, hay un derecho a que no se interfiera en los asuntos personales de una persona. Sin embargo, lo que ha determinado la Corte Suprema en ese país es que es un derecho que no es absoluto, es decir, como veamos aquí también en esta lámina, es un derecho que se balancea, no con el comercio electrónico, sino que el derecho del individuo a la privacidad o a la protección de sus datos personales se balancea en contra del interés colectivo o el interés público. Entonces, regresando al ejemplo que hablaba en el viaje hacia acá, a pesar de que no es un dato personal, es un elemento de privacidad, en el aeropuerto uno se sujeta obviamente a un proceso que le llaman un body scanner hoy en día, en donde le toma una imagen bastante personal de uno y bueno, esta viene siendo en la opinión de muchos expertos en privacidad una invasión a la privacidad de la persona, ¿no? Pero acá se balancea de que hay un interés público en la seguridad nacional, en la seguridad del sistema aeroportuario y la viaje por avión, y por lo mismo el balance obviamente requiere que se permitan ese tipo de intrusiones, ¿no? Estados Unidos también ha desarrollado un sistema de safe harbor, es decir, una disposición jurídica que permite el intercambio con las entidades en Europa, ya que el sistema estadounidense se basa para las entidades privadas en un sistema de autorregulación, es decir, un sistema que permite que las entidades privadas se reglamenten por sí mismo, pero aquellas que quieren compartir datos con la Unión Europea tienen que hacerlo por medio del sistema de Safe Harbor, que asegura que la información se está transmitiendo de forma segura o de forma que califica bajo la directiva y la disposición de la aplicación transfronteriza de la directiva que había mencionado anteriormente. En las Américas el estudio retoma el sistema de habeas data, que es algo que sí da bastante protección, pero es importante distinguir entre un sistema de habeas data que le permite al individuo entablar un tipo de juicio constitucional, un tipo de juicio jurídico para la protección de su imagen, para la protección de su información, pero a la misma vez no exige que el gobierno, las entidades privadas mantengan algún tipo de orden en cómo llevan a cabo esa recopilación, transmisión y custodia de la información. Y por lo tanto es un derecho que deriva no del derecho a la privacidad, sino que deriva del derecho de la autodeterminación de la persona y bueno, tiene algunos elementos en común con lo que es la protección de datos personales, pero a la misma vez tiene bastantes diferencias, ¿no? Y tenemos que asegurar de que mientras los Estados miembros de la OEA vayan adoptando sus legislaciones en materia de protección de datos, vayan obviamente incluyendo los elementos de la protección de la habeas data, pero obviamente se tiene que ampliar a este otro tipo de regulación y no ponerle la carga a la persona de ir a demostrar que son sus datos y de ir a defenderlos ante el sistema judicial, sino que ponerle la obligación precisamente al gobierno y a las entidades que están manejando esos datos.
Existen otros insumos, como es la nueva ley mexicana, ya vimos con la explicación de la comisionada Pachart lo extenso que es y cómo puede servir de modelo para nuestros otros Estados miembros. Y bueno, hay ejemplos también, la legislación de Uruguay, la legislación de Argentina, que permiten un puente entre el sistema de autorregulación que existe en Estados Unidos y el sistema de regulación tan detallada que existe en la Unión Europea, y buscar un punto intermedio de cómo se pueden llegar a legislaciones que se comprometan obviamente con la protección de este derecho en las Américas, pero que a la misma vez vayan incluyendo elementos que van más allá de lo que tienen las legislaciones hoy en día. Para concluir, el documento que les mencioné de principios y recomendaciones toma sus insumos de este estudio comparativo que he ido mencionando. No voy a entrar a los principios en sí, también ya se han hablado algunos de ellos. Obviamente existe el principio de legitimidad y justicia, como mencionó también el senador Ruminot, tiene que haber un propósito específico, tiene que haber un consentimiento de la persona que está tramitando, que está entregando sus datos personales, pero la idea es que estos principios y recomendaciones eventualmente se incluyan en las legislaciones que se vayan incorporando en los estados. A manera de siguientes pasos a nivel de la OEA, para concluir aquí, lo que se espera básicamente es que los Estados miembros entreguen sus últimos comentarios a este estudio, es decir, el estudio no está completado aún, sino que los Estados, a pesar de que ya han presentado sus comentarios a él, tienen ahora hasta el 10 de mayo para presentar sus comentarios finales. Esto se va a presentar a la Asamblea General, que es el órgano supremo de la OEA, que se reúne en junio, y de ahí la Asamblea General va a determinar los siguientes pasos de cómo se maneja el tema de protección de datos en la organización. Se espera que va a haber mandatos para un estudio más de la reglamentación, cómo precisamente deben de avanzar los estados en incluir información y protección de datos personales en sus legislaciones. Y esto eventualmente se puede convertir también en un proceso que apruebe una ley modelo interamericana sobre la materia. Entonces concluyo ahí, no sé si vamos a tener algunos minutos para preguntas, pero me pongo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bien, la verdad es que estamos bastante retrasados en el tiempo. Una cuestión previa antes de dar el paso a algunas preguntas. Quisiera señalarles que el Consejo para la Transparencia ha estado trabajando en la redacción de un documento que es una recomendación a los órganos de la Administración del Estado para protección de datos personales, que en este momento se encuentra en consulta pública para cualquier ciudadano o institución para que realicen sus observaciones. Así que los invito a visitar la página del Consejo y a realizar sugerencias para perfeccionar ese documento a través de nuestra página web hasta el día 13 de mayo. Bien, la verdad es que han habido poco más de 10 preguntas, pero en aras del tiempo yo las voy a sintetizar en dos que recogen la gran mayoría de ellas. Yo diría que hay dos inquietudes básicamente y quisiera pedirles a los panelistas que respondieran libremente una o ambas, pero de manera lo más telegráfica posible. Una de ellas, o varias de ellas, desean conocer cuál es la experiencia de sus respectivos países en función de la protección de los datos personales de los funcionarios públicos. Les recuerdo que en Chile existen obligaciones de transparencia activa y deben ser publicados muchos de los datos personales de los funcionarios públicos a través de las páginas web. Y la segunda pregunta tiene que ver con la eventualidad de que existieran en Chile o en cualquier parte, dos instituciones encargadas, una del acceso a la información pública y la otra de velar por la protección de los datos personales. ¿Cuáles serían los mecanismos de resolución de las controversias que sin duda surgirían entre ellas? Los tribunales, la Contraloría, y
Y sí, y esto ya es más específicamente para el senador García Rubiñot, si él es partidario de que el Consejo a lo menos mantenga la facultad de velar por la protección de los datos personales que están en las bases públicas, que hoy día sin duda lo tienen.